Proyecto Línea del Tiempo, forma ping-pong. Moro Luciano Sánchez de la Torre, Asterio 1642-12-4. La Ilustración y Liberalismo. Fue un movimiento filosófico de intelectuales durante el siglo XVIII profundamente impresionados por los logros de la revolución científica. Personajes como John Locke, conocido por su ensayo concerniente al entendimiento humano. Montesquieu, por su revista El espíritu de las leyes. Voltaire, por la tolerancia religiosa. Diderot, por la más famosa contribución, la enciclopedia. Y Rousseau, en su famosa obra El contrato social. Fechas importantes. 1773 redactó el Tratado sobre la Tolerancia. Enciclopedia 1751 y 1772. La década de 1730. El estilo rococó se extiende por Europa. 1756 estalla la Guerra de los 7 años. Consecuencias. Un fuerte impulso al desarrollo del método científico. El cuestionamiento y los privilegios de sangre fueron por principios de la Revolución Francesa que terminó con la monarquía absolutista. Causas. El liberalismo inglés propuesto por John Locke. Una tendencia sostenida desde comienzos del siglo XV a valorar el pensamiento humano como fuente del saber. Y por último, la razón frente a la fe en la ciencia. La independencia de Estados Unidos. La Declaración de la Independencia es un documento redactado por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman y Robert R. Livingston. Personajes importantes. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos de América. Thomas Jefferson, principal autor de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Benjamin Franklin influyó en la redacción y buscó apoyo para continuar la campaña contra las tropas británicas. John Adams fue el segundo presidente de Estados Unidos y ayudó a la declaración. Fechas importantes. 4 de julio de 1776, la Declaración de la Independencia. 17 de septiembre de 1787, Constitución estadounidense. Batalla de Yorktown, 1781, victoria de Estados Unidos. Por último, 1778, Francia manifestó su apoyo a la nueva nación y declaró la guerra a Inglaterra. España y Holanda harían lo mismo. Causas. Liberarse del dominio de Inglaterra. Influencia de ideas de la Ilustración. Establecimiento de impuestos lesivos a la burguesía colonial. Consecuencias. Primera constitución escrita en la historia. Primera revolución liberal. Por último, primer proceso de descolonización, y ahí nace una nación llamada a liderar el mundo. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene una conexión con la Ilustración, ya que varias ideas que fueron mencionadas durante la época de la Ilustración fueron causas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Un conflicto social y político durante 1789 y 1799. Luis XVI, monarca de Francia durante la Revolución Francesa. Robespierre, miembro de la Convención Nacional, donde predicó la democracia y dominó un tiempo el Comité de Seguridad Pública. Danton buscaba abolir la monarquía junto con Robespierre. María Antonieta ignoró la miseria del pueblo y con su conducta licenciosa contribuyó al descrédito de la monarquía. Fechas importantes. La toma de la Bastilla en Francia se llevó a cabo el 14 de julio de 1789. 1787 y 1788, crisis financiera. La destrucción del antiguo régimen, 4 de agosto de 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789. Causas.
Las ideas de la Ilustración. Miseria e imaginación del pueblo llano. Desigualdades del régimen feudal. Rigor del absolutismo. Consecuencias. Fin del orden feudal. El lema libertad, igualdad y fraternidad. Influencia en las colonias americanas. Ascenso de Napoleón Bonaparte. El imperio y las guerras napoleónicas, época durante el gobierno de Napoleón Bonaparte que tuvo una conexión con la Revolución Francesa. Esta fue el ascenso de Napoleón a ser emperador y el fin del reinado del terror. Napoleón Bonaparte, emperador durante esta época. Duque de Wellington, líder de las fuerzas del ejército combinado de Gran Bretaña y Prusia. Anne-Eloise, escritora que Napoleón exilió por notas malas. La batalla de Waterloo. Disculpa, libertad, igualdad ante la ley y fraternidad. Golpe de estado por Napoleón. Todas estas son las causas. Y el fin del reino del terror. Consecuencias. La firma del segundo Tratado de París. Conquista de territorios por parte de Francia. Y el fin del reinado del terror. 18 de mayo de 1804, coronación a Napoleón. 1812, invasión a Rusia y 1815, batalla de Waterloo. Estas son mis referencias y aquí concluye mi línea del tiempo.